Muy buenas amigos, bienvenidos a Occidental Image y hoy, como veis en el título, a petición de uno de los patronos del canal, Manuel Arturo Ruiz, al que le mandamos un saludo desde aquí, vamos a hacer la reseña, que ya me la habían pedido muchísimas veces, de la película Coherence, del año 2013. O sea, por su traducción literal al español, pues Coherencia. Producción que fue la ópera prima en largometraje del director James Ward Birkitt, y que, bueno, por si os interesaba saberlo, si os gustó este trabajo, ahora, casi 10 años después, este año va a estrenar una nueva película. Ya veremos de qué trata, porque desde que hizo esta no volvió a hacer ninguna labor directiva de ningún proyecto más. Entonces, bueno, esta película, ya digo, se tiene como una ópera prima, aunque, claro, de facto yo no lo vería así, porque el tipo ya tenía mucha experiencia en televisión, había hecho mediometrajes, pero bueno, sí, se podría decir que esta fue su primera película, claro. Para decir ópera prima, no sé, primera película, sí. Entonces, bueno, esta película es una de esas que ha corrido por el boca a boca, ¿no? De boca a oído, ¿no? De persona a persona, la gente se la ha ido recomendando, ha tenido mucho trayecto por internet y ha acabado convirtiéndose en una verdadera obra de culto de la ciencia ficción. Ha ganado premios en festivales y muchísimos ya pusieron el nombre de James Ward, pues, como uno de los grandes eminentes, ¿no? Del cine de ciencia ficción contemporáneo, ¿no? Bueno, yo realmente creo que es pronto para hablar, aunque hay que decir que sí, que la película tiene mucho mérito, porque Coherence es una de esas películas mágicas, ya sabéis, esas películas que no tienen nada a sus espaldas, ni recursos, ni grande equipo, ni gente con extrema experiencia, ni notoriedad, pero que aún así, con poquitos elementos, consigue hacer, bueno, pues eso, un largometraje, una historia que llama muchísimo la atención y que gusta mucho al público. Una de esas películas que ya sabéis, se pueden hermanar con Primer, Los Cronocrímenes, Man from Earth, porque además comparten estas características, ¿no? Un único escenario o pocos escenarios, también la española House, ahora que se me viene a la mente, ¿no? Un único escenario, pocos escenarios, poquitos personajes y una trama que se nutre pues 100% de los diálogos del guión, ¿no? Es decir, que no basa su factor más importante o interesante en la acción, en la espectacularidad, en los efectos especiales, ¿no? Y juega muchísimo a sugestionar al espectador y a obligarle a pensar, ¿no? Es decir, no darte las cosas masticaditas y hacer que desconectes la cabeza, al contrario, o sea, te hace poner el cerebro, de que le des al pivote de aquí, al medidor este que tenemos y lo pongas en turbo, ¿no? Sin ser tampoco una película exageradamente complicada, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que juega sus cartas de tal manera que desde luego con el primer versionado, pues sobre todo en la primera mitad vas a estar bastante despistado, y ya en la segunda mitad, pues dependiendo qué tipo de espectador eres, si estás más experimentado con este tipo de ideas, si eres un poquito más novato o casual, pues ya ahí te vas a sentir ya más cómodo, o al contrario, todavía más fuera de órbita, pero ya digo, al final el grueso general de la película se entiende, ¿no? Y bueno, Coherence, ya digo, fue una película que se hizo con 4 chavos, ¿vale? Con unos poquitos actores, y con 4 chavos, quiero decir, $50.000 de presupuesto, es decir, nada, una mierda de presupuesto. Eso, repito, es americana la película, estadounidense, eso es nada. Ese presupuesto en otros países puede ser algo, pero ya os digo, en términos de las producciones de Estados Unidos, $50.000 es viruta de bolsillo. O sea, eso en una película promedio te paga el equipo técnico, si eso, vamos, si no es una película ya ni muy ambiciosa, ni con una producción, rodaje muy largo, o sea, es nada. Y la película se grabó entre 4 y 6 días, ¿vale? En una única localización, en una casa, en un interior, generalmente casi todo en el comedor, ¿no? Y bueno, fue un éxito comercial relativo para lo poco que costó, es decir, fue bastante rentable, acabando recaudando pues $106.000, o sea, el doble de lo que costó. Ya digo nuevamente, es poca recaudación para una película,
en general, pero claro, si tienes en cuenta el poquito presupuesto, pues ya generó el doble. Y ya digo, como la película no tuvo problemas de distribución y tal, porque se vendió de forma muy discreta, pues pudo hacer mejor acopio de lo que recaudó luego, ¿no? Del box office. Subsanó pérdidas, tal, pero la verdad tampoco podríamos decir que fue un exitazo. O sea, no fue rollo pues el Mariachi, el proyecto de la Bruja de Blair, ¿no? De estas películas low budget que fueron un verdadero reventazo, ¿no? Y bueno, ¿de qué va Coherence? Bueno, pues Coherence nos habla de un fenómeno, supuesto caso real, ¿vale? Que ocurrió en Finlandia en el año 1923, ¿no? Del siglo pasado. Es decir, ya el año que viene se cumplirá un siglo de esa fecha. En la que supuestamente un cometa, ¿vale? Pasó cerca de la Tierra y los ciudadanos de una población quedaron desorientados por algún factor no reconocido, ¿no? Y llegando incluso, que esto se menciona en la película de parte de uno de los personajes explícitamente, llegando incluso una mujer a llamar a la policía diciendo que el hombre que estaba en su casa no era su marido. Llegó la policía, corroboró que sí era su marido y la mujer respondió que no podía ser de ninguna manera su marido porque ella lo había asesinado el día anterior. Claro, algo completamente inexplicable, y la policía no se la pudo llevar detenida pues porque el marido estaba ahí, lo estaban viendo todos, o sea, la mujer se había vuelto loca aparentemente, ¿no? Bueno, pues esta idea, que es un poco de Twilight Zone, la película la traslada al presente, en el momento que se hizo la película, pues 2013, es decir, 90 años después de los hechos estos que ocurrieron en Finlandia supuestamente, traslada a 2013, donde un grupo de amigos, ¿vale?, de toda la vida, se reúnen en casa de uno de ellos para hacer una cena, pues ya sabéis, esto que llevas unos años sin ver a los colegas y te reúnes con ellos, ¿no? Gente de mediana edad, entre 30 y 40 años, un par de parejas y tal, bueno, todo buen rollito, ¿no? Descorchan el vino, hacen chinchín con el champán, uno le dice al otro, has bajado de peso, el otro le dice, pues al final el libro ese no lo he vendido, y el otro dice, pues todavía tengo pérdida de pelo, y bueno, estos temas banales, ¿no? Pero bueno, justo cuando están hablando de este tema, precisamente un cometa está pasando por encima de la Tierra, encima de sus cabezas, ¿no? O sea, miras al oscuro cielo y pueden ver el brillante cometa ahí desplazándose. Pero en medio de la cena sienten como una sacudida, se va la luz de la casa, ¿vale? Y a partir de que, bueno, vuelven a alumbrarse con unas velas y tal, empiezan a suceder cosas extrañas, ¿no? Porque además observan que fuera de la casa está todo completamente a oscuras, en absoluta penumbra, ¿no? Lo cual les genera cierto desconcierto, ¿no? Bueno, ya digo, por no contar spoilers, una serie de cosas que van ocurriendo, ¿no? Bueno, la película, ya digo, tiene una premisa que en realidad es sencillita, pero el cómo la explota está bastante bien. Aunque tengo que decir que es una película que cuando la vi en su momento, ya digo, hace años, 7, 8 años que vi esta película, me gustó más que ahora recientemente que la volví a ver. No sé, habrá sido pues eso, fruto de mi aumento de consumo de cine, mi aumento de exigencia con los guiones, con los productos, pero aún así ya digo, eso no ha hecho que haga mella en mi percepción general de lo que ya vi la primera vez al visionar la cinta, y sigo teniendo esta película en buena estima, desde luego fácilmente por encima del aprobado, aunque sí diría que, poniéndome un poco quisquilloso, he visto algunas cositas ahora que antes no me percaté de ellas y ahora no me hacen especial tilín, pero bueno, ya digo, teniendo en cuenta, es que esto es importante, que la película se hizo con 4 duros, con actores prácticamente desconocidos, en una sola localización, en solo 5 días de rodaje, ¿vale? Joder, con elementos tan limitados, pues da que pensar, ¿no? Porque la idea que tiene el film la explota muy bien, y bueno, sabe pues como generar desasosiego, desesperanza, tensión en el espectador, al punto de que te sientes como uno más en aquella casa, ¿no? Es decir, te sientes como uno más de aquel grupo de amigos que están completamente descolocados y confundidos, sin entender muy bien qué está ocurriendo, y entre ellos pues tratando de buscar una explicación sin volverse locos, ¿no? Porque lo que está ocurriendo no es poco grave. Hay que decir que la dirección del director ayuda a esta idea, a transmitir esta idea de inmersión, para meter al espectador en la película de una forma muy buena, porque bueno, la cinta se hace cámara al hombro prácticamente, nada de steadicams, dollies, es decir,
el tipo con la cámara va siguiendo activamente, o sea, enfocando, ¿no?, con los encuadres, las caras y las reacciones de los actores, ¿no? Y es como si se sintiera hasta semidocumental la idea, ¿no? Una especie de Paul Greengrass, pero en vez de poner la cámara estática, al contrario, ¿no? Con mucho blur, mucho zoom in, zoom out, o sea, de un estilo muy casero, ¿no? O sea, eso da la sensación. O sea, esta película la podrían haber hecho found footage perfectamente, ¿no? Si no fuera por algunos detallitos pequeños, claramente subjetivos en algunas escenas, donde, pues claro, no pueden estar todos los personajes y necesitas solo centrarte en el punto de vista de uno de ellos. Salvo por eso, ya digo, podría haber sido found footage. O incluso, vamos, este guión con unas puliditas podría servir hasta para una obra de teatro, ¿no? O sea, es muy interesante. Es más, yo creo que como obra de teatro ganaría muchísimos enteros. Podría haber sido un verdadero exitazo. Quizá más que la película y todo, fijaos lo que os digo. Pero bueno, ya digo, la película, aunque se deja ver, tiene dos partes muy diferenciadas, que son los primeros 45 minutos, donde vamos viendo las suposiciones y las deducciones de los personajes, y nosotros como espectadores pues también estamos un poco confundidos, sin entender muy bien todo, y vamos sacando nuestras propias cábalas, nuestras propias ideas. Hay algunos pequeñitos momentos de tensión, de thriller, hasta medio coqueteando con el terror, pero nada, cosas light, ¿vale? Nada fuera del otro mundo. Y ya la segunda mitad del film, pues ya digo, una película que dura hora y media, o sea, 45 minutos en la primera parte, 45 en la segunda. Pues la segunda mitad del film ya es un poquito más intensa, ya es cuando se empiezan a poner sobre la mesa las cartas y tú ya tienes que tomar tu posición privilegiada como espectador para ir descifrando el enigma del todo, ¿no? Que también en este sentido hay un carácter protagónico más eminente en el personaje de Emily, ¿vale? La rubita, que es la que pues también ayudará al espectador a acabar de cerrar el entramado de forma eficiente, ¿no? A través de sus deducciones, ya que es el personaje que es el que tiene más sentido común y más sensación de peligro, de importancia con los eventos, ¿no? Porque el resto de personajes es verdad que en muchos momentos de la película se pierden en chorradas. Ojo, yo no creo que esto esté mal. O sea, chorradas quiero decir en sus devaneos y dramas personales. Que si este estuvo con mi marido hace años, que si la otra tiene un problema para dormir, que si el otro tiene un problema con el alcohol, que si el otro ha traído a uno que nos cae mal, o sea, polladas banales, ¿no? Cosas que ocurren entre la gente del común que está fuera, ¿no?, del problema fantástico o de ciencia ficción que están viviendo, que es el núcleo de la historia, ¿no?, que es lo que lo desencadena todo. Pero ya digo, no creo que sea tampoco un error porque en realidad me gusta, porque es natural, es muy orgánico. Muchas veces cuando veo películas en las que ocurre algo increíblemente extraño, ¿no?, o que no tiene precedentes, o que no tiene explicación, que parece fruto de brujería, de magia, de fantasía, o de, ya digo, de tecnología o fenómenos de la naturaleza inexplicables, pues está la sensación en las películas que las reacciones de los personajes son muy propias de lo que necesita el guión, muy peliculeras en sí. No son reacciones 100% naturales. Ya lo digo, no lo digo por clichés absolutos de modos de reaccionar estándar que ocurren en muchas películas para que la trama avance de cierta manera, sino en el sentido de que, pues no lo sé, no acabas de despegarle esa especie de capa semitransparente que tiene encima esa realidad que plantea la película, y sí, eres capaz de ver, pero sientes que hay como una película invisible que tienes que quitar, ¿no?, para ver la verdadera realidad plasmada en el film. No sé si me estoy explicando, pero en resumidas cuentas diría que algunas películas tienen problemas para sorprender la incredulidad del espectador, o por lo menos la mía, ¿vale?, porque las reacciones se nota que son fruto de algo ficticio de una película, no se sienten naturales. Y ojo, a veces aún así, como espectador tú eres capaz de darle licencias a la película y de aceptar pulpo como animal de compañía. Es decir, bueno, aún sabiendo, aún no suspendiendo mi incredulidad del todo, compro ciertas premisas, ¿no?, o ciertas prerrogativas que tiene el argumento o el guión para seguir disfrutando del show, ¿no? Entonces en ese caso no hay problema, pero hay otras en las que pues es bastante desastroso, ¿no? Y en Coherence no ocurre. En Coherence no ocurre porque dices, coño, es que es tal cual. O sea, muchas veces pensamos, oh no, si viniera el apocalipsis o si
tal, haríamos esto, lo otro, porque yo correría, porque yo mato a quien haga falta para defender a los míos, porque me pondría el álbum favorito y me sentaría así a llorar con la botella. No, o dirías, no, este no sería un momento donde yo estaría hablando así, o no es un momento donde yo estaría acostándome con otra persona, o no es un momento donde yo estaría escribiendo algo en una hoja. Pues, ¿por qué no? O sea, es que a veces tenemos demasiado las películas en la cabeza y nos olvidamos de que la realidad es distinta, ¿no? O sea, nos ponemos peliculeros. Coherence evita este problema porque es increíblemente natural, con las conversaciones, los diálogos. Ya digo, todo con un rollo muy costumbrista, todo con un rollo muy teatral, porque los actores se pisan los unos al otros al tirar las frases, o sea, como sería en la vida real, ¿no? No es como, ya digo, cosas de películas que concedemos, pero que sabemos que no encajan con la realidad, pero como sabemos que estamos viendo una película, entre comillas, las compramos, ¿no? O sea, hay tres personajes hablando, hay un monstruo detrás de la puerta, y están hablando, y dice uno, ¿ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? Y se calla, ¿no? Y dice el otro, ayúdame a bloquear la puerta. Y dice el tercero, vale, te ayudo, pon la mesa. Y el protagonista dice, voy a abrir la ventana. Y todo está como que muy orquestado, cada uno cumple una función claramente. En la vida real no sería así, uno estaría gritando, Dios mío, perdería los nervios, el otro estaría mirando ya por la ventana y no pensaría ni en sus amigos, pensaría solo en salvar su culo, y a lo mejor uno, pues sí diría, ayúdame a aguantar la puerta, hey, Alan, deja de llorar, imbécil, no sé qué, y eres un inútil, ¿no? Y hace 3 minutos serían tan amigos, pero bueno, las situaciones extremas cambian las personas, en situaciones que no estamos acostumbradas a vivir reaccionamos de formas loquísimas. Todo lo que me gusta de esta película es que es súper honesta en esto. O sea, no le meten peliculilla de voy a ir fuera a investigar, ¿no? De acuerdo, Mikey, yo me quedo aquí protegiendo la puerta. De acuerdo, Sara, tú vigila la otra ventana. O sea, estas mierdas no ocurren en Coherence. Cuando uno dice voy a ir afuera a mirar. No, ya, la histeria, la mujer, no, cariño, no salga. La otra que dice, yo voy, espera, que cojo mi abrigo. O sea, estas frases que parecen estupidísimas, que no las ves en casi ninguna película, es lo que ocurriría en la vida real. O sea, yo creo que eso es la mayor virtud de Coherence. O sea, estas polladas de se oye un grito, ¿qué ha sido eso? Separámonos en 2 equipos, yo iré solo, Betty irá con John y John irá con Michael. De acuerdo, yo voy a ir primero, me llevaré esta flor para defenderme. No funciona así. La vida real sería como de, mira, nos ponemos en fila en trenecico, yo 1, 2, 3, he ganado, yo voy de en medio, no quiero ir detrás ni delante, y como a alguno se le ocurra rozarme, le meto una hostia. Eso es lo que ocurriría muchas veces. No todo el mundo es valiente y frío calculador y tal. ¿Verdad que a veces en las películas te meten algún personaje que rompe un poco la dinámica, pero en general todo está bien estructurado? O sea, le cuesta a veces encontrar ese factor de conjunción entre la vida real y la ficción para que la historia avance y no se sienta lo suficientemente ficticia sin dejar de ser real. En Coherence no ocurre eso. Y cómo se van sucediendo los eventos y cada personaje cómo está definido dentro también un poco de una primera capa superficial, de cierto componente cliché, o sea, personajes unidimensionales, pues aún así funciona. Es que hay gente que es unidimensional en la vida. Me hace gracia cuando dicen, no, es que todos los personajes de la película son unidimensionales o bidimensionales, como si todos en la vida fuésemos extremadamente complejos. A ver, no. Todos no, yo voy al yonki aquí de la esquina y te aseguro que va todos los días con la misma ropa, parece un personaje de los Simpsons, cada noche está gritando las mismas gilipolleces, bebiendo la misma marca de botella y su vida es un bucle constante y no serías capaz de tener una conversación mínimamente interesante con él por mucho que lo intentaras. A lo máximo que llegarías es a que te dijese la hora sin cagarse en los pantalones porque la mononucleosis mental que tiene, vamos, le incapacita totalmente para una función mínimamente válida. Otra cosa que no sea recibir un latigazo y estar picando piedra en una obra no sirve para otra cosa, o sea, es despojo social. Entonces, estas mierdas de, no, los personajes son muy simples. Bueno, es que hay gente en la vida que es simple, chico. Yo conozco gente que los llevo conociendo 10, 15, 20 años y son iguales y no cambian un ápice. Y los oyes con las mismas frases, con los mismos pensamientos. No cambia, o sea, no. Claro que hay gente así, joder. Entonces, eso no es un problema para esta película, ni para muchas otras. Pero bueno, en este caso concreto me apeteció mencionarlo, ¿no? Y nada, decir que es una película que hay que ver. Es una película que también invita al revisionado. Pero, bueno, yo diría que está lejos de ser perfecta, porque para lo que dura
hay algunos momentos donde parece que se da vueltas sobre lo mismo varias veces. Luego hay un diálogo en la película que me parece excesivamente expositivo, excesivamente revelador. O sea, es un momento donde literalmente parece que un personaje dice: hey, os voy a explicar lo que está pasando, que lo dice en este libro. Este fenómeno... Y es como de... O sea, no te está diciendo exactamente todo, pero es como que el director tenía miedo de decir... Digo, a ver si me voy a quedar corto, y claro, como el espectador promedio subnormal, pues no lo va a entender, ¿no? Este clásico miedo a veces de explicar demasiado o sobreexplicar algunas cosas por temor a perder al espectador menos puesto en el tema, ¿no? Esto es algo que, por ejemplo, le pasa muchísimo a Christopher Nolan. O sea, es un tío que parece que tiene pánico a que el boboncio casual, consumidor de cine promedio sin demasiado fondo, pierda el hilo, ¿no? Pierda la atención. Es como de, no, mira, tú empiezas a decir, escúchame, mira aquí, mira, es esto, Como la explicación en Interstellar del agujero negro, ¿no? Y el otro bobo ahí, yo entender, ¿no? O sea, no hay que llegar a esos extremos nunca, de verdad, es tristísimo, coño. Deja que el espectador se curre las cosas, ¿no? O sea, no tengáis miedo, coño, exigirle también al espectador, y el espectador luego irá aumentando sus conocimientos y hará más esfuerzos, porque si seguimos consintiendo la inutilidad de la gente y las pocas ganas de aprender y entender las cosas de la gente y de tener capacidad deductiva, luego nos salen mongoladas y ya vamos por la 10ª o la 12ª o no sé por cuál vamos de Fast and Furious. Entonces, cabeza, por favor, ¿vale? Un término medio. Entonces, en Coherence, sí, no se pasa con la sobreexposición, pero tiene ese diálogo y, bueno, reconozco que en muchas situaciones podría haber explotado las posibilidades de la idea de otras formas. Entonces tú me dirás, bueno, Óscar, pero eso es como tú me estás diciendo que no te gustan algunas cosas de la película por cómo tú hubieras explotado la idea. Pues sí, chico, ¿qué quieres que te diga? Porque considero que la idea queda limitada por los parámetros que le pone el director. Explotándolos de otra manera podría haber creado situaciones más interesantes, momentos de alto impacto muy buenos, y la película queda coja de eso, no pierde el efecto, ¿vale? No pierde la orientación, la satisfacción que te queda al terminar de verla es muy interesante, pero, ya digo, en manos de otro guionista, otro director, usando la misma premisa, igual hubiéramos tenido una película más dinámica, que podría haber roto un poquito más de barreras, porque al final sí, Coherence es una película de culto, pero no ha llegado a trascender demasiado fuera de eso, ¿no? Considero que, ya digo, otras películas del mismo estilo que he mencionado, con poquitos elementos, crean un montón de escenas de estas que se te quedan grabadas a fuego y que tienen alto impacto, ¿no? En la memoria del espectador. Por ejemplo, los cronocrímenes, ¿no? De Nacho Vigalondo, pero claro, ya digo, bueno, Nacho es Nacho y ¿cómo se llama? El Vicky de este, pues es otro estilo. Entonces, bueno, hay que respetar el estilo de cada uno, ¿vale? Pero bueno, esto ya digo, es preferencia personal. ¿Qué nota le pondría a la película? Pues un 7, sin duda. Antes le hubiera puesto más, pero ahora creo que con un 7 está bien, ¿no? Y bueno, decir que ya os digo, si sois fan de la ciencia ficción, fan de películas con el rollo temporal, dimensiones, tal, con ideas básicas, ¿no? De la relatividad, etcétera, esta película monta un pitote súper interesante. O sea, hay que verla por lo menos una vez en la vida, claro que sí, recomendada. Mejorable, pero muy recomendada, porque con lo poquito que tiene, el resultado que tiene es francamente bueno. Ya lo quisieran para sí muchas otras películas que tienen muchísimos más presupuesto y muchísimas más personas preparadas y con carrera y experiencia detrás. Bueno, ahora en spoilers mencionar que... a pesar de que me gusta la honestidad de la película, ese momento cuando el grandote agarra el libro de su hermano y dice no, porque el gato de Schrödinger, ¿no? O sea, creo que es excesivamente expositivo. Podrían haberlo mencionado en algún otro diálogo de una forma más sutil y no tirárselo tan a la cara al espectador, ¿no? Porque es como si te lo tiran así sin avisar, no, hombre, no, sin una cita ni nada, está feo, o sea, no es de caballeros, ¿no? Entonces, en esta película pasa lo mismo con ese diálogo. Miedo quizá que el espectador se perdiese, no sé, yo de hecho luego pienso, si hubieran eliminado ese diálogo, aún así con las cábalas que sacan luego algunos personajes, ya se hubiera entendido la cosa, ¿no?
Es decir, yo creo que si ya sales de la casa y ves otra casa igual, con otros yo, ¿no? Ahí dentro, ni Schrödinger's cats ni pollas. Yo creo que ya estás entendiendo un poco de qué va la hostia, ¿no? Que alguno podría decirme, bueno, es que no llegarían algunas cábalas si no fuera precisamente porque al principio leen aquellas notas que hay dentro del libro del hermano del grandote, ¿no? Pero bueno, aún así ya digo, los primeros 45 minutos bastante interesantes. La segunda mitad, los segundos 45 minutos, pues es ahí cuando la cosa la podrían haber explotado más. Esa escena en la que aparece el otro Mike, que entra en la casa y le pega un par de puñetazos ahí al Mike, que está en ese momento ahí, y que el que entraba de fuera traía la varita verde. Más escenas así, o alguna otra, o añadir algún otro elemento para añadir más tensión o posibilidades a las situaciones, ¿no? Que uno tenía ahí un arma en el coche, ¿no? Y un arma da mucho juego, da para muchas cosas, ¿no? Hay tensión, hay rencillas sin cerrar entre los personajes, ¿no? La prota que está en ese momento delicado con el marido, que el marido se ve que tuvo un rollete con la puteresca esa de la Lucía, o como se llame, la Feng Shui esa que está con la droga en el pote, y luego resulta que estuvo con el Mike y el marido grandote no lo sabía, y el Amir que es un poco fresco, no sé. Podrían haber jugado más con esas posibilidades, porque una idea que tiene el film detrás es tu peor enemigo eres tú mismo, ¿no? Es decir, en la película se pasan todo el rato diciendo hay otros ahí fuera que son como nuestra versión malvada, nuestra versión oscura, ¿no? Y eso es una cábala humana de intentar llenar los huecos de lo que no tenemos explicación, porque a los humanos nos molesta gravemente la incertidumbre, nos molesta gravemente por el cerebro que tenemos el desconocer, el no saber. Bueno, a unos más que otros, ¿no? Hay unos que viven en la ignorancia y están hiper felices, ¿no? O sea, al final la ignorancia es la felicidad. Yo creo que cuanto más sabes en esta vida, más tiendes al drama, a la depresión y a verlo todo negro tú. Bueno, depende de la actitud con lo que te lo tomes, ¿no? Yo creo que depende. Yo he tenido momentos y momentos y sabiendo lo mismo, quiero decir, ¿no? Es decir, todo depende de la interpretación o los valores que tú tengas. Pero bueno, ya digo, va con esta idea de que los de ahí fuera son malvados, y no, eso es al final una explicación que ellos se quieren dar a sí mismos para tranquilizarse, para entender, porque claro, no pensarías, o muchos no pensaríamos, yo soy malo y yo haría esto incluso a mis semejantes, ¿no? Incluso si fuera a un yo de otra dimensión, sin motivo aparente, es porque tiene que ser un yo malo, no puedo ser simplemente yo. Bajo situaciones de presión, todos cambiamos mucho, amigo, todos cambiamos mucho. Y al final, el instinto de supervivencia entra en acción, adrenalina, y es salvo mi culo, y mi culo va adelante, y punto, y no pongo nada por delante de mí, ¿no? Entonces, pues ya digo, hubiera quedado muy bien con esta idea de la maldad, más escenas de tensión en la segunda parte, o explotar más hacer todo un poquito más extremo para yo qué sé, para que la película tuviera algunos momentos de gancho, ¿no? Pero bueno, ya digo, preferencias personales aparte, está bien como el personaje de Emily pues es al final un poco con el que es la única que se fija en los detalles, ¿no? La que da con la clave y es la que se da cuenta de lo de los números, lo de la caja, que uno tenía el móvil roto y ahora ya no. Entonces, ¿cuál es la explicación de Coherence? Bueno, pues la explicación de Coherence es: el cometa produce un fenómeno extraño, ¿vale? Que lo que hace es que diferentes realidades coexistan simultáneamente, ¿no? Al mismo tiempo en un mismo lugar. O sea, crean un bucle espaciotemporal donde la casa de los personajes queda replicada, duplicada, ¿no? Constantemente una alrededor de la otra, como si fuera una especie de laberinto. Entonces, todos ellos que salen de la casa llegan a una zona que ellos observan que está especialmente oscura. Entonces, como dice Emily en un momento de la película, esa zona negra es como una ruleta rusa. Es decir, por mucho que tú camines hacia adelante y luego digas, vale, ahora me voy a dar la vuelta y voy a caminar por donde he venido y voy a llegar a la casa, porque estoy yendo en sentido opuesto a la dirección que yo iba, ¿no? Pues no, o sea, esa zona oscura es como una ruleta, y si tú entras ahí puede que salgas en cualquier otra realidad alternativa. La misma casa, las mismas personas, pero con ligeros cambios, ¿vale? Ligeros
ligeras modificaciones en sus realidades. Algunos cambios inocuos o pequeños, por ejemplo, en una casa eligieron las varitas azules, en otros la roja, en una casa metieron la raqueta de ping-pong, en otro un peluche, en una casa uno pues no se le rompió un vaso, una copa, ¿no? Aquella copa verde, en la otra no. Entonces, las posibilidades, como llegan a calcular por encima, ¿no? Uno de ellos en un momento de la película, son infinitas. Infinitas, creo que llega a salir en la calculadora como 5 millones y pico de posibilidades, es decir, en el momento que sales de la casa estás perdido, porque luego que se alineen las probabilidades de que vuelvas a aparecer en la tuya original es una probabilidad tan pequeña que vamos, es prácticamente lo mismo que echar un dado, ¿no? Bueno, mucho peor, ¿no? Muchos dados. Entonces, ya desde el momento que ellos salen, o varios personajes salen, sí, hay algunos que sí, parece que se quedan dentro de la casa y no se mueven, o salen y entran y tal, pero en general salir de la casa es perderte, porque te vas a otra realidad. Y aunque, claro, el problema es que como todo el rato son las mismas personas, no tienen forma de distinguirse. Hay detalles sutiles, ¿no? Por ejemplo, el que se hace daño aquí, pues claro, se ha hecho una herida, le ponen una tirita y ya es un tipo de tirita. Luego el mismo tiene el móvil roto en una realidad, en la otra no lo tiene roto. Pero claro, como todas las personas de todas las realidades están en un estado de confusión, constantemente hay esta sensación de peligro y la información que intercambian es parecida. En todos hacen el ruido de la caja, en todos hacen el ruido de la nota en la pared, en todas hay el rollo de que rompen la ventana del coche, el rollo del libro, la bronca de Mike con el alcohol, con el autochantaje, el marido con la puteresca, la droga de la Feng Shui. Entonces, claro, ni siquiera entre ellos mismos se pueden distinguir. Entran 3 en el bucle y pueden salir 2 en el mismo lado, 1 en el otro, cada uno en un lado diferente, ir todos al mismo, pero que ya no sea el original de donde venían. Entonces es un putísimo caos. O sea, al final lo que menos hay es coherencia en esta película, ¿no? Es un sinsentido total, es una putísima locura, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues al final el personaje de Emily no es que descifre nada. Lo que hace es elegir egoístamente, ¿no? Y eso me parece una muy buena decisión de guión. O sea, el final es de lo mejor de la cinta. Es probablemente, de hecho, lo que salve a la cinta de ser un producto mediocre, de un 5, un 6, y le suba la nota. Y es por eso que ha tenido tanto aprecio por cierta parte del público. Y es que al final Emily se da cuenta que prácticamente imposible que pueda volver a su realidad, pero por otro lado tampoco quiere. ¿Por qué? Porque el problema que ella tiene está con el marido. Ya vemos que tiene problemas con el marido. Él le dice vamos a ir a Vietnam y ella le dice que no, y luego resulta que la puteresca, la de rojo, pues se llevaba mejor con el marido de lo que ella se lleva, y no puede evitar pues que el marido se sienta atraído por ella por la de rojo, porque pues ella, Emily, pues no le puede dar todo lo que él quiere, pero aún así ella lo ama. La relación entre ellos está dañada, ¿no? Entonces busca, caminando por la calle, ¿no? Mientras ve el cometa, está mirando el cometa pensando, me tengo que dar prisa porque en cualquier momento el efecto pasará. Entonces ya en la casa en la que te quedes, en la realidad en la que te quedes, es en la que vas a estar. Y ya vemos que además el tiempo fluye de manera distinta, porque hay un personaje que dice, no, te acabas de ir hace 5 o 10 minutos, y el otro le dice, ¿qué dices? Llevo 45 minutos fuera. O sea, incluso el tiempo también avanza diferente para cada una de las realidades. Y entonces ella busca una realidad donde ella y su marido estén enamorados y estén bien. Y decide suplantar a la Emily de esa realidad por ella, eliminándola, ¿no? No la quiere matar, entonces lo que hace es busca esa realidad con la casa bonita, donde ella y su marido están bien, y entonces tira una piedra al cristal del coche del grandote para que todos salgan. Y sabe que su otra yo va a ir a su coche a buscar el anillo de compromiso, ¿no? Porque eso a ella ya le ha ocurrido. Entonces va a por su otra yo en el coche, la droga con la ketamina esa de la Feng Shui, y la mete en el maletero. Y se cuela en la casa donde estaban todos bien y en armonía y todos tranquilos, ¿no? Claro, el marido de esa realidad no es capaz de distinguirla. Ella pues va a jugar a autoengañarse, ¿no? A decir, bueno, mañana me despertaré y voy a pensar que esto fue una pesadilla y voy a tener una vida feliz con mi marido, ¿no? Pero, craso error,
claro, quería decir, dejo a la otra Emily en el coche y ella pues ya cuando esto pase, se despertará en otro lado y yo me quedo con este marido que me quiere, ¿no? Pero claro, su error descubre luego que su otra yo se ha librado del maletero y está ahí entrando en el baño vomitando, ¿no? Porque está drogada. Y entonces ya pasa a mayores cuando agarra la tapa del inodoro y se mata, bueno, cree que se mata a sí misma, ¿no? De un mazacazo en la cabeza y la deja ahí en la ducha, pero claro, todo ocurre tan rápido que no sabe cómo hacerlo y cuando sale del baño se desmaya. Y cuando se despierta al día siguiente, todo normal, todo tranquilo. La otra yo del baño parece que ha desaparecido porque el cometa ya se ha desintegrado y ha terminado de pasar. Y entonces es cuando llega el fatídico final, ella pensando que le ha salido bien el plan de engañar al destino y se da cuenta de que tiene los dos anillos, el suyo y el de la otra Emily que ha suplantado. Y de repente suena el teléfono del marido y oye que es Emily, su esposa. La está viendo delante de él, pero la está oyendo por el teléfono. Traducción. La Emily que se había llevado el mazazo en la cabeza no ha muerto, ha escapado, salió del baño y la jugada no le ha salido bien a la protagonista. Porque en esa realidad hay dos Emilys. Claro, la película ahí se corta, pero entendemos que es un poco el castigo que recibe la protagonista por ser tan egoísta y realizar esa mala acción. Pero claro, en el fondo piensas, ¿la puedes culpar? O sea, poneos en esa situación. Si estuvierais en ese contexto de la película, ¿de verdad nos gustaría buscar una realidad donde las cosas os hayan ido mejor? Y suplantaros a vosotros mismos para vivir esa realidad más bonita. Imaginaos que hay una realidad donde, no sé, pues mira, como en la película, aquella persona amada no os dejó, o no terminasteis rompiendo, o ninguno le fue infiel al otro. O una realidad donde sí aprobaste aquel examen y entraste en esa carrera que tú querías y trabajaste de lo que tú deseaste. O esa realidad donde no tuviste un accidente que te dejó, no sé, secuelas malísimas y que jodió tu vida. O es una realidad donde no tomaste una mala decisión que te separó de tu familia o de tus amistades. ¿Me entendéis? O sea, de verdad seríais honestos y diríais, mira, me quedo donde estoy y punto, y lo hecho está, porque la vida me ha traído a este punto por mis decisiones, una serie de factores, y tengo que aceptarlo. Yo creo que es deshonesto juzgar de esa manera a la protagonista y decir, no, yo no lo haría, yo tengo una moralidad superior. Seguro que lo haríamos. Yo creo que esa es la reflexión más interesante de la película, ¿no? Y que te evoca esta serie de preguntas para que digas, joder, puede haber muchas realidades, pero al final como que del destino no puedes escapar, ¿no? O sea, que al final le llega esa especie de castigo, esa especie de golpe de realidad a la protagonista y ya veremos cómo sale de ahí, ¿no? Pero desde luego no va a terminar como ella presuponía, ¿no? Que es lo clave. Pero bueno, ya digo, una película muy interesante, que invita a muchas reflexiones y que hace pensar. En fin, si os ha gustado la reseña, ya sabéis, darle like, compartir el vídeo, suscribiros si no lo habíais hecho, poned ahí vuestros comentarios, qué opináis de la película, qué cosas hubierais cambiado, o si vosotros cambiaríais vuestra realidad, vuestra vida, aunque tengáis cosas que no os gustan, por una más idílica. Y bueno, como siempre deciros que si queréis apoyar el canal, pues aquí abajo el botón de unirse, el link a Patreon y PayPal. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.